Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vibrante y siempre impredecible universo del entretenimiento turco, donde cada detalle se magnifica y se convierte en noticia, ha estallado un episodio que nadie esperaba. Una notificación en redes sociales, un gesto aparentemente administrativo, se transformó en el epicentro de un debate que divide a fans, críticos y medios de comunicación. La actriz Afra Sarıoğlu, una de las jóvenes estrellas más queridas y comentadas de Turquía, habría presentado una queja oficial contra la cuenta de su expareja, el también actor Mert Yazıcıoğlu, alegando actividad inaceptable. La noticia se propagó como pólvora. Los titulares fueron tan directos como llamativos. Afra denuncia la cuenta de Mert en redes sociales. ¿Qué significa esto? ¿Estamos ante un simple malentendido, una reacción emocional o un gesto simbólico que marca el punto final de una relación plagada de altibajos? Para entender el alcance de este gesto, es necesario recordar que la relación entre Afra y Mert lleva años siendo observada con lupa. Sus idas y venidas, sus reconciliaciones fugaces, los rumores de infidelidad y las especulaciones sobre nuevas parejas han convertido su historia en una auténtica telenovela. Cada capítulo parece superar al anterior en intensidad, y ahora, con esta denuncia pública, muchos sienten que hemos entrado en una nueva temporada de este drama real. Durante meses, Mert se mostró tranquilo en sus redes, compartiendo imágenes de rodajes, selfies ocasionales y reflexiones veladas que algunos interpretaron como indirectas hacia Afra. Para el público neutral, esas publicaciones podían parecer inocentes, pero para Afra, según revelan fuentes cercanas, escondían mensajes dirigidos a ella. Al sentirse aludida y dolida, habría tomado la drástica decisión de reportar la cuenta. Como suele suceder en este tipo de episodios, la reacción del público no se hizo esperar. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. Algunos defendieron a Afra con firmeza. Si ella sintió presión o acoso, tenía todo el derecho a denunciar. Otros, en cambio, criticaron su actitud, tachándola de infantil e incluso de vengativa. Un fan escribió en Twitter: Afra no debió rebajarse a esto, parece un pleito privado expuesto al mundo entero. Otro replicó: las redes no son un juego, y si alguien siente que le lanzan indirectas dañinas, tiene todo el derecho de actuar. Queridos seguidores de MR Magazine, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue una medida justificada o una reacción impulsiva? Déjenos su comentario, queremos conocer su punto de vista. De acuerdo con versiones cercanas al actor, Mert quedó desconcertado. En un círculo íntimo habría dicho: no hice nada malo, todo esto está en su imaginación. Sin embargo, al ver que la noticia se expandía, decidió guardar silencio. Ni desmentidos, ni aclaraciones, ni enfrentamientos públicos, solo silencio y trabajo. Ese mutismo, lejos de apagar la polémica, la encendió aún más. Para algunos, su actitud es prueba de inocencia, para otros, es la confirmación de que algo tiene que ocultar. En todo caso, la sombra de la duda sigue ahí, alimentando titulares. Hay quienes ven la denuncia de Afra como un gesto puramente simbólico. Un modo de presionar el botón de eliminar, no solo en su teléfono, sino en su vida emocional. Reportar la cuenta de Mert sería, para ellos, una manera de borrar el pasado y dar paso a una nueva etapa. Otros analistas creen que la actriz, cansada de estar en el ojo del huracán, utilizó esta medida como un grito de independencia. Durante meses, Afra soportó rumores, críticas y especulaciones constantes. Quizás este gesto represente su forma de decir: basta, quiero tomar el control de mi historia. ¿Ustedes lo ven como un acto de liberación o como una acción desesperada? Coméntenlo aquí abajo. Y recuerden suscribirse a MR Magazine para no perderse ningún capítulo de este drama mediático.
La consecuencia más inmediata fue visible, algunos posts de Mert desaparecieron temporalmente, y ciertas funciones de su cuenta fueron limitadas. Este hecho alimentó aún más la controversia. ¿Se trató de una verdadera violación de las normas de la plataforma o de una respuesta automática ante la denuncia de una figura pública? El debate sigue abierto, pero lo innegable es que el ruido en torno a la expareja se ha multiplicado. Lo que pudo haber quedado en el terreno privado terminó convertido en un tema de interés nacional e incluso internacional. Lo curioso es que, pese a todo, parece que Afra y Mert no logran soltarse completamente. Cada paso que dan, cada decisión, cada gesto, vuelve a vincularlos en la mirada del público. Lo que debería ser simplemente una historia privada se ha transformado en una saga seguida por millones, con la intensidad de una serie de televisión y la imprevisibilidad de la vida real. ¿Es esta denuncia el capítulo final, o solo un nuevo episodio en una trama interminable? No hay que olvidar que detrás de cada titular hay seres humanos con emociones complejas. Para Afra, una actriz joven que carga con la presión de ser constantemente observada, cada publicación de su expareja puede tener un impacto mayor de lo que los seguidores imaginan. Para Mert, un actor que intenta consolidar su carrera, el peso de ser señalado como provocador puede ser devastador. Aquí surge otra reflexión que queremos compartir con nuestra comunidad. ¿Hasta qué punto las redes sociales deberían ser el escenario de batallas emocionales? ¿No sería más sano resolver los conflictos lejos de los focos mediáticos? Queridos lectores de MR Magazine, esta historia nos muestra, una vez más, cómo las relaciones personales de los famosos se convierten en espectáculos colectivos. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Fue Afra valiente al denunciar la cuenta de Mert? ¿O creen que se dejó llevar por un impulso que ahora no podrá controlar? ¿Este episodio marca el final definitivo o, por el contrario, abre un nuevo capítulo lleno de tensiones? Escriban sus opiniones en los comentarios, porque su voz enriquece este debate. Si disfrutan de estas exclusivas y quieren estar siempre al día con las noticias más sorprendentes del mundo de las celebridades turcas, no olviden suscribirse a nuestro canal MR Magazine, darle me gusta a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarnos aún más, únanse a nuestra comunidad pulsando el botón de unirse. Con su apoyo, podemos seguir investigando, analizando y contándoles las historias que marcan tendencia. En definitiva, el episodio Afra Mert no es solo una noticia pasajera, es el reflejo de cómo las redes sociales se han convertido en arenas de batalla emocional, en vitrinas donde lo personal se convierte en público, y en escenarios donde los gestos más pequeños pueden desatar terremotos mediáticos. Lo único seguro es que esta historia no ha terminado, y MR Magazine estará aquí para narrar cada giro inesperado. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.